Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando Polanco de Lubricantes Especiales Lubrol y en esta ocasión les voy a hablar sobre las grasas lubricantes. Para comenzar, de acuerdo a la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales, ASTM por sus siglas en inglés, se define una grasa como un producto sólido o semifluido producto de la dispersión de un agente espesante en un líquido lubricante. Su función es permanecer en contacto con las superficies en movimiento y lubricarlas sin generar fugas bajo los efectos de la fuerza de la gravedad, por la fuerza centrífuga o al ser desplazada bajo presión. Su principal requisito es que mantenga sus propiedades bajo el esfuerzo de corte a que está sometida en todas las temperaturas experimentadas durante su uso, ya que la característica distintiva de una grasa es que tiene una muy elevada viscosidad inicial, la cual, al aplicar un esfuerzo de corte, disminuye dando el efecto de un rodamiento lubricado por aceite. Este cambio en la viscosidad es denominado adelgazamiento por cizalladura. Además, las grasas funcionan como un sello para minimizar fugas y mantener fuera los contaminantes. Debido a su consistencia, las grasas actúan como un sello para evitar la fuga del lubricante y el ingreso de contaminantes abrasivos, corrosivos y materiales extraños. Actúa también manteniendo un sellado efectivo en sellos que ya se encuentran deteriorados. Las grasas se componen en un 80% por aceites base, los cuales pueden ser minerales o sintéticos. Este componente, el aceite base, va a determinar la calidad de la grasa. Obviamente debemos recordar que un aceite base sintético va a tener un mejor comportamiento en cualquier temperatura y en cualquier situación que un aceite base mineral. Se componen también de un 10 a un 15% de espesantes. Los espesantes es el material que juntamente con el lubricante seleccionado va a producir la estructura sólida o semifluida de la grasa. El espesante funciona como una esponja. Tiene como misión retener el aceite en reserva hasta que sea necesario lubricar. El espesante responde a fuerzas externas como movimientos, vibraciones o temperaturas que lo activan para que libere el aceite. El principal tipo de espesante es a base de un jabón metálico. Estos jabones pueden ser de litio, aluminio, arcilla, poliurea, sodio y calcio. La selección del tipo de jabón depende del uso que se le dará a la grasa, ya que la naturaleza de los jabones influye en la resistencia a la temperatura, la resistencia al agua y la estabilidad química de la grasa resultante. Las grasas también se componen de un 10 a un 5% por aditivos, los cuales van a mejorar las propiedades del aceite base, le van a eliminar aquellas que sean indeseables y también le pueden aportar propiedades que el aceite base no posee por sí mismo. Adicionalmente, hay aditivos sólidos para lubricación a película límite, como el bisulfuro de molibdeno o el grafito, que pueden permanecer suspendidos en las grasas para disminuir la fricción y el desgaste, sin que se presenten reacciones químicas adversas en las superficies metálicas cuando ocurran cargas pesadas y bajas velocidades. También se puede agregar polvo de cobre o cerámico para condiciones de extrema presión, alta temperatura o para prevenir la corrosión. Dependiendo de la calidad de sólidos empleados, el producto resultante puede clasificarse como grasa si se utilizan de un 0 a un 10% de sólidos. De un 11 a un 40% se denomina grasa pasta y más del 40% de sólidos en una grasa, esta ya se va a denominar como pasta. Hablemos un poco sobre los espesantes. Tenemos de muchos tipos. Están, por ejemplo, los jabones de calcio. Estas grasas tienen una estructura suave, de tipo mantecoso y tienen una buena estabilidad mecánica. No se disuelven en agua y son normalmente estables con un 1 o 3% de agua. No deben utilizarse en motores cuya temperatura sea mayor de 60 grados centígrados, ya que el jabón se separará del aceite y la grasa pasa de ser semilíquida a líquida, perdiendo su consistencia normal. Tenemos también los espesantes sódicos. Estas grasas se pueden emplear en una mayor gama de temperaturas que las cálcicas. Tienen buenas propiedades de adherencia y obturación. Proporcionan una buena protección contra la oxidación ya que absorben el agua. En la actualidad se utilizan grasas sintéticas para altas temperaturas del tipo sodio, capaces de soportar temperaturas de hasta 120 grados centígrados.
Tenemos también el jabón de litio. Las grasas con jabón de litio tienen normalmente una estructura parecida a las cálcicas, son suaves y mantecosas. Tienen también las propiedades positivas de las cálcicas y las sódicas, pero no así sus negativas. Su capacidad de adherencia a las superficies metálicas es buena y su estabilidad a la temperatura es excelente. Además, la mayoría de las grasas líticas se pueden usar en una gama de temperaturas más amplias que las sódicas. Tenemos los jabones compuestos. Este término se utiliza para grasas que contienen una sal, así como un jabón metálico. De este tipo, las grasas de jabón de calcio, de complejo de calcio, son las más comunes. Las grasas de jabón compuesto permiten mayores temperaturas que las grasas convencionales. Y tenemos también las grasas que utilizan un espesante inorgánico. Es decir, que en lugar de jabón metálico se pueden emplear sustancias inorgánicas como espesantes, por ejemplo, la bentonita y el gel de sílice. Las grasas de este grupo son estables a altas temperaturas y resistentes al agua. No obstante, sus propiedades decrecen a temperaturas normales. Las grasas, de acuerdo al Instituto Nacional de Grasas Lubricantes, NLGI por sus siglas en inglés, se clasifican de acuerdo a su consistencia en grados y van desde 000 hasta 6, siendo que entre más bajo sea el grado, más blanda será la grasa. Para clasificar las grasas, se realizó una prueba que mide la profundidad a la que cae un cono estándar en una muestra de grasa en milímetros, como podemos ver en la tabla. La información sobre la penetración de una grasa provee un indicativo de qué tan dura o blanda es. Esta información es importante cuando se debe seleccionar una grasa para saber si se puede aplicar el producto con una central de lubricación, como sucede en el caso de las grasas grado 000 hasta el grado 2, para saber si se puede aplicar en engranajes cerrados. También para saber si tiene la consistencia requerida para lubricar engranajes, como sucede con el grado 1 al grado 3, y para saber si la dureza es suficiente para realizar tareas de sellado en válvulas, armaduras, guías y demás. Continuamos hablando ahora sobre los tipos de grasas que existen. Tenemos grasas para bajas temperaturas. Tienen una composición tal que ofrecen poca resistencia, especialmente en el arranque, incluso a temperaturas tan bajas como menos 50 grados centígrados. Su consistencia puede variar de grado NLGI 000 a NLGI 2. Estas consistencias precisan unas obturaciones efectivas para evitar la salida de grasa. Tenemos las grasas para temperaturas medias. Estas son las llamadas grasas multiuso. Se recomiendan para equipos con temperaturas de menos 30 a hasta 110 grados centígrados. Por esto, se puede utilizar en la gran mayoría de los casos. La consistencia es normalmente de 2 o 3 según la escala NLGI. Tenemos grasas para altas temperaturas. Estas permiten temperaturas superiores a 150 grados centígrados. Tienen aditivos que mejoran la estabilidad a la oxidación, pero debe tenerse cuidado con su viscosidad, ya que la grasa se puede volver relativamente rígida a temperatura ambiente y provocar un aumento del par de rozamiento. Existen también las temperaturas de extrema presión. Estas contienen compuestos de azufre, cloro o fósforo y en algunos casos ciertos jabones de plomo. Con ello se obtiene una mayor resistencia de película, esto es, que aumenta la capacidad de carga de la película lubricante. Funcionan de manera que cuando se alcanzan temperaturas suficientemente altas en el exterior de las superficies metálicas, se produce una reacción química en esos puntos que evita la soldadura. La consistencia suele corresponder a NLGI grado 2. En general, las grasas de extrema presión no se deben utilizar en temperaturas menores a los 30 grados centígrados bajo cero y no deben ser utilizadas en temperaturas mayores a 110. Existen las grasas antiengrane. Estas contienen bisulfuro de molibdeno y proporcionan una película más resistente que los aditivos de extrema presión. Se emplean también otros lubricantes sólidos, tales como el grafito. La grasa de silicona es un compuesto a base de polisiloxano espesado con silicio ahumado amorfo, que se puede utilizar para proporcionar lubricación y resistencia a la corrosión. Dado que no es a base de aceite, a menudo se usa donde los lubricantes a base de aceite atacarían los sellos de goma.
Las grasas de silicona también mantienen la estabilidad a altas temperaturas. Y finalmente tenemos las grasas grado alimenticio. Estas son aquellas que entran o pueden entrar en contacto con los alimentos. Los aceites base lubricantes de grado alimenticio son generalmente petroquímicos con bajo contenido de azufre, se oxidan y emulsionan con menor facilidad. Otro aceite de uso común se prepara a base de polialfa-olefinas. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos tiene tres designaciones de grado alimenticio: H1, H2 y H3. Los lubricantes H1 son lubricantes de grado alimenticio que se utilizan en entornos de procesamientos de alimentos donde existe la posibilidad de contacto accidental con alimentos. Los lubricantes H2 son lubricantes industriales que se utilizan en equipos y piezas de maquinarias en lugares sin posibilidad de contacto. Y por último, los lubricantes H3 son lubricantes de grado alimenticio, generalmente aceites comestibles que se utilizan para prevenir la oxidación en ganchos, carros y equipos similares. Ahora veamos cuándo debemos utilizar grasa. La grasa debe utilizarse en engranajes, en rodamientos y en uniones, cuando se requiere que el lubricante se adhiera a la superficie por mucho tiempo, cuando la maquinaria está operando con alta temperatura y alta presión, con cargas de choque o baja velocidad y alta carga. Se debe utilizar grasa cuando tenemos componentes desgastados y cuando se requiere sellar y evitar partículas de polvo o agua. Ahora, no debemos utilizar grasas cuando la máquina tiene piezas finas o de rápido movimiento, ya que la grasa podría desacelerarla o crear demasiada resistencia. Tampoco se debe utilizar grasa cuando se requiere mantener el área limpia y las piezas móviles podrían arrojar grasa alrededor. Pues bien, con esto llegamos al final de la presentación. Mi nombre es Hernando Polanco de Lubricantes Especiales Lubrol. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia de un tema para realizar un video, lo pueden dejar en una caja de comentarios y con mucho gusto lo realizamos. Nos vemos en la próxima.